Hola, mi nombre es Miguel de la Rosa y voy a presentar la prueba de lectura crítica en la plataforma de Plexi. Entonces tenemos la pregunta número 1. Responda la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. Y pues voy a leer el texto. Será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a dudar de la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios, de lo que se denomina equivocadamente el hombre práctico. El hombre práctico es el uso corriente de la palabra, es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable. Y aún en el mundo actual, los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre, el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario, que aun los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo, algo arrogante de lo que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivas nuestro sentido de la admiración, presentado a los objetos familiares en un aspecto no familiar. Entonces, la pregunta número 1 dice, de acuerdo con el último párrafo, se puede inferir que, según el autor, el valor de la filosofía no radica en que nos permite conocer posibilidades no familiares. Esta la descarto porque en sí radica en que nos permite conocer posibilidades no familiares, lo dice al final del texto, lo acabo de leer, presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. La B dice, no radica en que da una solución segura a los problemas que discute. Por ahora, para mí por ahora estaba siendo la opción correcta porque es cierto que no radica en ello, ya que el texto nos dice que la filosofía nos ayuda más que todo es a plantearnos preguntas y que simplemente las respuestas que nos va a dar serán muy incompletas y nos van a seguir permitiendo plantearnos más y más preguntas, más no busca como tal responderlas, o sea, sí, las preguntas. La C radica en que nos libera de la tiranía de la duda y del dogmatismo. Esta la descarto porque nos libera de la tiranía de la costumbre y del dogmatismo. Entonces no está totalmente correcta. La D dice, radica en que aumenta nuestro conocimiento de los objetos que estudia la ciencia. Esta la descarto ya que la filosofía es como una ciencia muy subjetiva.
En cambio, la ciencia es algo mucho más objetivo, que va siempre como algo muy exacto. Por eso la filosofía y la ciencia no están muy relacionadas entre sí. Por eso me quedo con la B como respuesta correcta. Considera el siguiente resumen del texto. Según muchas personas influidas por los negocios prácticos y la ciencia, la filosofía es una ocupación inútil, no tiene ningún valor y no hay por qué estudiarla. Sin embargo, a pesar de que la filosofía no tenga un valor material, la filosofía tiene de hecho un valor espiritual. ¿Cuál de los enunciados completa de manera más satisfactoria el resumen del texto? Entonces, además, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista o posibilidades, y así evita el dogmatismo y la adopción no razonada de prejuicios. Para mí, por ahora, esta es la respuesta correcta, pero claramente tenemos que leer las siguientes. A ver. La B dice, además, cuando empezamos a filosofar, generamos preguntas que no tienen respuesta y por esto debe estudiarse en conjunto con las ciencias. Esta la descarto por lo mismo que expliqué anteriormente. La filosofía y la ciencia no van muy de la mano porque, en resumen, en pocas palabras, por así decirlo, la filosofía es algo así como subjetiva y la ciencia es más objetiva. Sí, entonces por eso la descarto. La C dice, por tanto, al igual que la ciencia, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista y así evita tanto el dogmatismo como la duda. Esta la descarto porque iba bien hasta acá, hasta dogmatismo, pero la respuesta es errónea cuando nos dice que nos evita la duda, cuando la filosofía lo que primeramente nos plantea es pues la duda como herramienta fundamental. La D dice, por tanto, la filosofía no es útil para el hombre práctico que piensa que solo hay valores materiales y cree ciegamente en sus prejuicios. Esto, bueno, este fragmento no, no dice ninguna mentira, no está mal, pero para mí no es la respuesta correcta, ya que al inicio del resumen que nos plantea el enunciado, nos hablan al inicio como de, de los rasgos malos que el hombre práctico le ve a la filosofía, pero luego toma por otra mano lo bueno de ella y por eso se debería continuar con esa idea de lo bueno al respecto de la filosofía y no volver a retomar el punto del inicio que era como el malo, por así decirlo. Por eso me quedo con la. Ok, tenemos otro texto, entonces pues lo voy a leer. Moras probióticas para transformar la lonchera. Ingenieros de alimentos quieren revolucionar la industria con comestibles de paquetes saludables. Con este fin utilizan microorganismos benéficos para la salud en productos poco tradicionales como las moras de Castilla. El objetivo es ofrecer una nutritiva y atractiva golosina crujiente. Sneider Rodríguez Barona, docente de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales e integrante de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Caldas, trabaja en la obtención de alimentos funcionales a partir de compuestos orgánicos útiles para alguna función del cuerpo humano, compuestos bioactivos. A este grupo pertenecen los probióticos, que contienen microorganismos vivos que, al ser consumidos con frecuencia, proporcionan beneficios para el tracto digestivo, en algunos casos reducen el colesterol en la sangre e incluso se investigan sus propiedades para inhibir ciertos tipos de cáncer. La innovación de la UN consiste en el enriquecimiento nutricional de moras y otras frutas, así como de su presentación para que puedan reemplazar el tradicional tentempié de paquetico. A las cualidades nutricionales propias de la mora las estamos enriqueciendo con probióticos e impregnando con prebióticos una fibra soluble que en el tracto
intestinal favorece el crecimiento de los microorganismos benéficos, afirma Rodríguez Varona. Esta mezcla produce un alimento potencialmente simbiótico, es decir, que su unión maximiza la acción saludable de los microorganismos en el cuerpo. Y aunque las propiedades funcionales favorecen a chicos y adultos, este proyecto está pensado especialmente para los niños, pues ellos constituyen la población que peor se alimenta, por lo cual existen deficiencias de hierro, calcio y zinc, según lo estableció la Mesa de Seguridad Alimentaria. Para la lonchera sería ideal la sustitución de productos de paquete y comida chatarra, ya que su aporte nutricional es mínimo. Solo harinas, grasas y azúcares. Nuestra idea es ofrecer productos llamativos, apetecibles para los pequeños y muy ventajosos para su desarrollo, manifiesta la docente. Entonces tenemos, según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque producen microorganismos en el tracto digestivo. Ok, permítanme repaso un poco el texto de nuevo. Bueno, la A la descarto porque los microorganismos no se van a producir en el tracto digestivo. Los microorganismos van junto a los probióticos a la hora de ser ingeridos. Por eso descarto la A. Además es muy general y no nos habla más específicamente respecto a esos beneficios. Acentúan el riesgo de enfermedades digestivas. Primero, no es así. Segundo, no sería un beneficio. Esta la descartamos. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. Facilitan la buena digestión de todo tipo de alimentos. Bueno, para mí la respuesta correcta es la C. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo porque más allá de que se pueda dar una buena digestión o no, nos habla más de como ese plus que se le da al tracto digestivo de, por ejemplo, limpiar el colesterol, que en ciertos casos se puede investigar que puede inhibir ciertos tipos de cáncer, como dice acá. Entonces es más como eh, que lo fortalece, sí, dándole como ciertas eh, ventajas nutricionales en lugar de facilitar en sí como la digestión, porque pues para eso hay como muchas más cosas, ¿sí? Entonces para mí la respuesta correcta es la C. Teniendo en cuenta la fuente del texto, se puede afirmar que su principal objetivo es difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad. Ok, pues ahora que dice teniendo en cuenta la fuente del texto, creo que estaba acá abajo. Tomado y adaptado de, creo que es, perdón, ok, sí, tomado y adaptado de Universidad Nacional periódico, sí, perdón, periódico de la Universidad Nacional. Entonces, difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad, resaltar la importancia de la universidad para la sociedad. Esta la descartamos porque en ningún momento resalta en sí la universidad, sino lo que se está haciendo dentro de ella. Entonces, no es muy relevante el nombre de la universidad como tal. Promocionar un producto con el que la universidad se empresa. Esta por ahora no la descarto. Reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Bueno, esta está un poco más complicadita. Bueno, la C la voy a descartar porque
La forma en la que se escribe el artículo no es tanto de promoción porque no nos invita tanto como a comprar y decir, sí, como enganchar al lector a comprar, sino para que veamos las ventajas. No, no es tanto como de caer en una red de consumo. Eh, y la A y la D son bastante similares, pero me voy a inclinar por la A por lo que en pocas palabras nos dice. Esta nos dice difundir y esta reconocer. Y si vemos, nos dice que tengamos en cuenta la fuente del texto, que es un periódico. Y por lo general un periódico lo que hace es difundir algo. Entonces por eso me quedo con la A. Pregunta 5. Responda a la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. Es noche de martes. Diego lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa, abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice que qué bien cocino, que soy re buena ama de casa. Ahora, mucha confianza y años juntos. Solo finjo que me enojo y él, que me conoce, finge que se sorprende de mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales, en fin, casi. Porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa del tendedero y guardarla en los placares es una de esas cosas que si no las hago yo no las hace nadie. A Diego simplemente no le importa ver la ropa colgada durante meses, y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón, de modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo con una parva de sábanas oliendo a sol y junto a la ropa recién lavada. Cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tenés razón. Dobla un par de remeras y a la semana otra vez, ahí voy yo juntando broches. También soy la encargada de la sección comidas difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha si le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesada lucirá con suerte el laguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina, en la que por cierto me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre, perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. Entonces, en la parte final del texto, la narradora concluye que las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. Las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. El orden, la cocina y la limpieza son propias de la sensibilidad femenina. El papel de la mujer no ha cambiado con los años. Para mí la respuesta correcta es la A, ya que está bastante completa y efectivamente de esto es lo que nos habla al final del texto como conclusión, que básicamente en el hogar, eh, pues sí, las tareas están más asociadas a la educación que tuvo pues aquella persona y no tanto como a las diferencias de género, y ella lo explicaba con el ejemplo de sus amigos varones que tenían pues una casa pues agradable, como ella decía, cocinaban bien, etcétera. Entonces pues básicamente la cosa aquí no es eh, un asunto de géneros, y pues por eso de golpe vendríamos descartando B, C y D porque nos hablan básicamente sobre esto, que la sensibilidad femenina, que las diferencias de género, que el papel de la mujer, etcétera. Entonces, por eso para mí es la A. En este texto se sanciona una cultura en la que los hombres maltratan a las mujeres. Esta no en ningún momento Diego tuvo algún tipo de maltrato hacia ella.
Las mujeres adoptan el papel de las madres. Esta la descarto porque ella simplemente habló de que a veces adopta el papel de su madre, más no pues en general que las mujeres se vuelven mamás, porque simplemente hay mujeres que se vuelven mamás y otras no, si me hago entender. Entonces no es cosa de que las mujeres se vuelven mamás o algo así. La C dice los hombres no asumen las tareas del hogar y la de las mujeres trabajan más que los hombres. Para mí la respuesta correcta es la C. Porque básicamente lo que el texto critica es como esa actitud de Diego de ser como muy desinteresado en las tareas del hogar y pues como nos dice el texto, pues todo en consecuencia a la educación que pudo haber tenido. Por eso para mí esta es la respuesta correcta. Las dos primeras frases del texto introducen el conflicto, pues señalan. Entonces la primera nos dice, Diego lava lechuga. Y la segunda nos dice, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Entonces, introducen el conflicto, pues señalan un desbalance en las labores del hogar, un problema fundamental de las parejas, la complementariedad entre los géneros y las malas intenciones de los miembros del hogar. Para mí la respuesta correcta, perdón, es la A, un desbalance en las labores del hogar, porque es obvio, porque a ver, Diego lava una lechuga, está haciendo una cosa, mientras que ella está cortando cebollas, picando tomates y controlando una salsa, o haciendo una salsa, como lo quieran decir, vendrían siendo tres cosas, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay un desbalance en esta situación y pues que son labores del hogar. Claramente esto no es un problema fundamental de las parejas, no es algo que en todos los hogares ocurra de esa manera, entonces, pues para mí esto es erróneo. La C nos dice la complementariedad entre los géneros. Esto tampoco, ya que si se fuera a ejemplificar la complementariedad entre los géneros, no habría un desbalance, si me hago entender. Sería algo que realmente fuera como un trabajo en equipo donde alguien hace algo mientras que la otra persona hace otra cosa por el bien común. Entonces no me parece correcto que sea la C. Y las malas intenciones de los miembros del hogar, pues tampoco, ya que en sí no es como culpa directa de Diego, ya que no recibió quizá eh, una mejor educación y encima simplemente era desinteresado, más no era con intención no hacerlas. Entonces por eso me quedo con la A. La 8 dice, con la expresión Diego es del club del bifecito a la plancha, si le toca cocinar, la autora busca involucrar al lector usando un lugar común. Esta la descarto ya que al referirse al club del bifecito a la plancha no se refiere como tal a un lugar, a un club físico, sino más como a un grupo de personas, si se puede decir así. Entonces esta la descarto. La B dice simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico. Esta por ahora no la voy a descartar porque puede ser la respuesta correcta. La C dice atraer al lector mediante un juego de palabras. Esta por ahora no la descarto. La D dice compartir con el lector sus preferencias gastronómicas. Esta sí la descarto ya que, a ver, el texto nos habla más pues eh, de estas desigualdades en las tareas del hogar, específicamente eh, en el hogar de la autora, ¿sí? Más no nos habla como tal
de preferencias gastronómicas o algo así, y en esta parte del texto como tal no es como eh, el tema central hablar de gastronomía o intereses al respecto. Am, entonces, pues estaría entre la B y la C, pero me voy a quedar con la... me voy a quedar con la B, simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico, ya que la ironía eh, la mayoría de veces es usada para burlarse de algo, por así decirlo, de una forma disimulada. Y pues en este caso es que si a Diego le toca cocinar, siempre va a ser lo mismo, el bifecito a la plancha, por así decirlo. Entonces por eso me quedo con la B, ya que un juego de palabras es más como expresiones donde, eh, o sea, expresiones donde se usan palabras muy parecidas. Entonces, por eso me quedo con la B. En el texto se muestra a Diego como un hombre emocional y desinteresado. Dice, desinteresado sí es, ¿verdad? Pero, como dice acá en el texto, no se muestra como tal a Diego como una persona emocional. Entonces, esta la descarto. Cariñoso y humanitario. Cariñoso no se muestra en el texto y humanitario tampoco, ya que si fuera humanitario no habría ese desbalance en el hogar y estaría más interesado por ayudar. Entonces, esta también la descarto. Serio y machista. Serio tampoco nos lo dicen si lo es. Y machista tampoco porque, eh, pues, con todo el tema que se viene tratando en esta lectura, que esa desigualdad en las tareas del hogar no siempre es por eh, diferencias de género o algo parecido, sino pues por la educación. Entonces no era machista como tal. Comprensivo y negligente. Para mí esta es la respuesta correcta, ya que cuando, pues por el lado comprensivo, cuando su esposa se le acercaba o algo parecido a decirle como, hey, tal cosa, necesito que me ayudes, la otra, él recibía la información de forma positiva y decía como, sí, tengo que ayudar, eh, tal cosa y otra. Sí, entonces era receptivo y comprendía lo que le decían. Y negligente, pues también, porque pues negligente es un sinónimo de desinteresado. No le pone cuidado a las cosas. Entonces, la negligencia es más que evidente en Diego. Entonces, por eso me quedo con la D. La pregunta 10. Entonces, tenemos eh, tres fragmentos. El primero nos dice, el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debido a una mayoría incompetente. El 3 dice, aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor.
los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. ¿Cuál de las siguientes opciones es contraria a la expresión una mayoría incompetente que se encuentra en el texto 2? Entonces, nos dice que una opción contraria. Entonces yo me quedo con la D, la identifico de manera rápida, una mayoría apta, porque una persona incompetente es que no tiene como la capacidad de hacer algo en específico, por eso pues incompetencia, que no puede competir por algo porque no tiene aquella capacidad. Entonces, pues lo contrario sería una mayoría apta, que pues viene de aptitud, que es de tener esa capacidad de poder hacer algo. Entonces, por eso me quedo con la D. Pregunta 11. ¿Qué relación hay entre los tres textos citados? El texto 3 presenta una visión positiva de la democracia, opuesta a la de los textos 1 y 2. Entonces, la 1 nos dice, el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Bueno, estaba buscando y el votante medio es como aquel votante que elige por la mayoría, ¿me hago entender? Entonces, para mí esta no es la respuesta, ya que eh, em, en sí como que critica a las personas que van a votar y se dejan influenciar de manera fácil. Entonces, por eso descarto la A. La B dice, el texto 2 critica la democracia, mientras que los textos 2 y 3 la defienden. Pues en el 2 de entrada podemos ver que no la defiende. Y en el 3 también se le está pues criticando por el hecho de que ya las personas toman a la democracia como algo muy simple sin tener argumentos al respecto, como por moda si se puede decir así, entonces eso la descarto. Los textos 1, 2 y 3 se complementan, pues los tres son críticos frente a la democracia. Por mí, por ahora, esta es la respuesta correcta. Los textos 1, 2 y 3 presentan opiniones encontradas sobre la conveniencia de la democracia. Mm, bueno, para mí la respuesta correcta sí es la C, ya que, pues como ya expliqué en el 1, nos hacen una crítica a lo que ya expliqué. La 2 dice que la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección de vida a una mayoría incompetente. Esto nos quiere decir que eh, la democracia sustituye pues el nombramiento de algún gobernador hecho por una minoría corrompida, que es como esa gente con poder que se mantiene pues ahí arriba eligiendo a personas para pues mantener esos gobiernos controlados, por así decirlo, por la elección debida a una mayoría incompetente, porque las personas, eh,
el resto de personas, que son la mayoría, que pues debe elegir a ese gobernador, pues como que al final no pueden hacerlo por esa incompetencia de no saber cómo o de dejarse manipular muy fácil. Y la tres, en pocas palabras, la democracia como moda. Entonces por eso me quedo con la C, porque las tres hacen una crítica frente a la democracia. La pregunta 12. Sócrates. Y por mi parte, si el torpedo, estando él mismo entorpecido, es como hace que los demás se entorpezcan. Me parezco a él, pero si no, no. Porque no es teniendo yo claridad como induzco a confusión a los otros, sino que es estando yo en mayor confusión que nadie como cómo hago que los estén los otros, que lo estén los otros, perdón. Y así, ahora acerca de la virtud que es, yo desde luego no lo sé. Tú, sin embargo, quizás sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo y ahora, en cambio, parece como si no lo supieras. Aún así, estoy decidido a considerar e investigar contigo qué es, Menón. ¿Y de qué manera vas a investigar, Sócrates? Lo que no sabes en absoluto qué es, porque ¿qué es lo que de entre cosas que no sabes vas a proponerte como tema de investigación? O aún en el caso favorable de que lo descubras, ¿cómo vas a saber qué es precisamente lo que tú no sabías? Sócrates. Ya entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento polémico que nos traes a saber que no es posible para el hombre investigar ni lo que sabe ni lo que no sabe? Pues ni sería capaz de investigar lo que sabe, puesto que lo sabe, y ninguna necesidad tiene un hombre así de investigación, ni lo que no sabe, puesto que ni siquiera sabe qué es lo que va a investigar. Entonces, con la pregunta que le hace Sócrates, Menón sugiere que le hace a Sócrates, Menón sugiere que es necesario investigar, deseable investigar, imposible investigar o inútil investigar. Para mí la respuesta correcta es imposible investigar, porque aquí nos dice, ¿de qué manera vas a investigar lo que no sabes en absoluto qué es? ¿Qué es lo que entre cosas que no sabes vas a proponerte como tema de investigación? ¿Cómo vas a saber qué es precisamente lo que tú no sabías? Entonces básicamente le está diciendo que cómo va a investigar algo que no sabe si no sabe qué es, o cómo va a investigar algo que sabe si ya lo sabe. Entonces básicamente lo que él plantea es que no se puede hacer. Sí, entonces pues vendría siendo imposible investigar. La expresión argumento polémico se puede reemplazar sin alterar el sentido por la expresión argumento estrafalario, argumento inobjetable, argumento inaceptable o argumento controvertible. Argumento estrafalario no es, ya que extrafalario es sinónimo de extravagante. Argumento inobjetable vendría siendo como un argumento al cual, ¿cómo decirlo? Que no se puede opinar al respecto. Inaceptable, pues que no se acepta, que simplemente es algo como inválido. Y argumento controvertible es básicamente viene siendo un argumento que causa controversia y en sí es como una discusión o un debate en el que se puede mantener mucho tiempo ahí discutiendo. Entonces por eso me quedo con la D, que básicamente es algo a lo que se puede debatir mucho al respecto. Pregunta 14. En el texto, Sócrates se muestra como alguien que tiene un conocimiento experto sobre la virtud, duda que pueda conocerse la virtud, quiere indagar acerca de la virtud, muestra indiferencia por la virtud. Entonces, para mí la respuesta correcta es la C, quiere indagar acerca de la virtud. Aquí lo dice, aún así estoy decidido a considerar e investigar contigo qué es.
Con eso descartamos que duda que pueda conocerse la virtud, ya que está interesado por saber qué es, por investigar al respecto. Por eso también descartamos la D, porque como digo, está interesado en ello, en saber qué es. Y la A tiene un conocimiento experto sobre la virtud. Esta no es porque si fuera así, no tendría por qué buscar investigar más al respecto y así, y estaría básicamente explicándole a Menón qué sería. Pregunta 15. Al reformular las preguntas de Menón, Sócrates interpreta la tesis de su interlocutor en los siguientes términos. No se puede investigar lo que se sabe ni lo que no se sabe. Solamente se puede investigar lo que no se sabe. Solamente se puede investigar lo que se sabe o se investiga lo que se anhela saber. Para mí la respuesta correcta es la A, por lo que ya expliqué que para Menón se le hace imposible investigar qué es la virtud, ¿verdad? Porque lo dice, no se puede investigar lo que se sabe porque ya lo sabemos, ¿sí? Y no se puede investigar lo que no se sabe porque si no sabemos qué es, ¿cómo vamos a saber qué vamos a investigar? Entonces, por eso para mí la respuesta correcta es la A. La pregunta 16 nos dice en el pasaje, y por mi parte, si el torpedo estando él mismo entorpecido, es como hace que los demás se entorpezcan. Me parezco a él, pero si no, no. Entonces, Sócrates se refiere a un arma de guerra. Esta la descarto porque sí está usando aquellas palabras pues para hacer como referencia a algo, por así decirlo, más no en físico, un torpedo o algo así, refiriéndose a algún arma o algo que pueda causar daño. Menciona un tipo de planta, esto no tiene nada que ver, no está relacionado al texto, es irrelevante, entonces la descarto. Demuestra una tesis, y por mi parte, si el torpedo está en el mismo entorpecido, es como hace que los demás se entorpezcan. Me parezco a él, pero si no, no. Entonces, para mí no es una tesis porque vendría siendo como una proposición, una propuesta que, que ya tiene como eh, una justificación o argumentos detrás, si me hago entender, es un argumento fuerte que está demostrado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces para mí esta no es la respuesta correcta. Lo que me dejaría la D hace una analogía, que para mí sí vendría siendo una analogía, porque dice que si el torpedo, estando el mismo entorpecido, es como hace que los demás se entorpezcan. Entonces dice que él se parece al torpedo, pero si no, no. Si, o sea, si el torpedo hace si el torpedo entorpecido hace que las demás personas se entorpezcan, él dice que en ese ámbito él se parece al torpedo, pero si el torpedo no hace eso, entonces no se parece. Suena confuso, pero básicamente una analogía es como algo correspondiente a algo, digamos como una manzana es a un manzano y un limón es a un árbol de limones. Eh, o en otro ejemplo, un conejo es a una zanahoria y un gato es, no sé, a una taza de leche, si me hago entender. Entonces, por eso para mí está la respuesta correcta. Y hasta aquí estaría la prueba. Eh, Aquí está el puntaje. Y muchas gracias por su atención.